Hola amigos, qué gusto estar con ustedes en otra edición más de Aprendiendo Derecho. Hoy vamos a sacar un tema de mucha atención, nos lo han estado pidiendo mucho a través de redes sociales principalmente, y por fin pudimos localizar e invitar a la maestra Mónica Díaz Montoya para que nos acompañara. Maestra, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de protestas colectivas femeninas. Imagínense nada más el temazo. Qué gusto tenerla por acá. Muchísimas gracias a usted por la invitación. No, gracias por aceptar la invitación. Es un temazo un temazo que seguramente va a dar mucho de qué hablar, porque hay diversas concepciones de lo que hacen las mujeres en sus protestas colectivas. Pero qué mejor que alguien que está inmerso directamente en los colectivos, que sabe qué es lo que se exige, y que la sociedad a veces no somos solidarios, a veces no entendemos cuál es el clamor social. Usted pertenece a un colectivo. Así es. ¿Sí? Oiga, ¿y cómo se organizan? ¿Se acepta pura mujer o también podemos entrar los hombres? Depende mucho de cada uno de los colectivos. Yo podría comentarle que el colectivo al que pertenezco somos un colectivo abierto, lo que significa que entre nosotras nos podemos llegar a organizar, podemos consensuar entre nosotras si estamos de acuerdo o no, que por ejemplo algún hombre se integra a nuestro colectivo. La verdad le voy a ser bien honesta, a la fecha es que no tenemos ningún hombre ni interesado en entrar a nuestro colectivo, ni que quisiera entrar al colectivo, ¿no? Pero de todas maneras, en dado caso de que así fuera, se platica, se llega a un acuerdo. Si la mayoría está de acuerdo, adelante. Si la mayoría no está de acuerdo, pues desafortunadamente se tomaría esa decisión. Se han ido legitimando a través del tiempo, ¿no? O sea, los colectivos juegan un rol muy importante, ¿eh? Han logrado muchas cosas, que legisladores volteen a verlas, que Poder Judicial voltee a verlas, que ejecutivos voltee a verlas, pero para eso han tenido también que ejercer mucha presión. Lo que más se les puede criticar, en mi opinión y por lo que nos comenta nuestro auditorio, es que lleven a cabo marchas violentando el lugar por donde pasan. Okay. ¿Se justifica? No sé si la respuesta correcta que voy a dar sea la indicada o la apropiada. Lo que sí es que me gustaría exponer precisamente el tema de los movimientos sociales. Bueno, aquí vamos a comenzar desde una pauta muy importante que usted sabe, por supuesto. El Estado mexicano se ha jactado siempre de ser un Estado democrático. En este sentido, tenemos el respeto y la garantía absoluta al Estado de Derecho. Como usted bien sabe, el tema de no la protesta, pero sí la manifestación, se encuentra regulada por el artículo 9 constitucional, lo que quiere decir entonces que las manifestaciones y las protestas, o mejor conocidas como protestas, pues se encuentran verdaderamente reguladas por la Constitución. En este sentido, el derecho a la protesta viene siendo un derecho fundamental, que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar, porque pues, evidentemente forma parte de este marco de derechos fundamentales. En este sentido, me gustaría abonar muchísimo que a nivel internacional existen medidas para atender las protestas, y ahorita que usted menciona el tema de que las protestas feministas son violentas, yo podría mencionarle que no es así. Una protesta, de acuerdo al marco internacional, una protesta es realmente pacífica sin importar que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas se encuentren realizando algún tipo de, se me fue la palabra, bueno, una actividad extra, que se encuentren accionando, perdón, así se dice en el contexto de protestas, que se encuentren accionando hacia, no sé, paredes, por ejemplo. Ocasionando daños. Exacto. O sea, más bien, accionando hacia, no sé, por ejemplo, paredes, ¿no? Aquí existen como ciertas pautas que el Estado, antes de reaccionar hacia la protesta, tiene que garantizar, ¿no? Por ejemplo, el que se ha escuchado, atender cuáles son las necesidades, precisamente para no llegar y escalar a más. El problema es que, como bien lo comentaba hace un momento, resulta fundamental el poder mencionar que el Estado ha sido omiso en muchísimas ocasiones respecto de las peticiones, ¿no? Entonces es por eso que muy reiteradamente estamos viendo manifestaciones, o sea, tenemos manifestaciones a lo largo del año muy marcadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el 8 de marzo, por ejemplo,
el 25 de noviembre, cuando se viene el tema de la despenalización del aborto, ya son marchas que se tienen básicamente calendarizadas. Sin embargo, va pasando los días, etcétera, y de pronto nos enteramos, no sé, en Ocotepec encuentran a una chica, no sé qué, y en ese momento se hace la organización y se manifiestan, ¿no? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que en realidad también derivado de estas omisiones o de la no garantía a una vida libre de violencia, es que las mujeres empiezan a agruparse, es que las mujeres tienen esta doble indignación, como lo comenta la doctora Daniela Cerva en alguna de sus investigaciones. Existe esta doble indignación de las mujeres, uno por la no garantía y segundo, precisamente de que cuando ya se está en este contexto ejerciendo otro derecho, que es el de la protesta, como lo comentaba hace un momento, tenemos estas reacciones del Estado. Entonces aquí parte que considero yo en especial hace falta ponerle mucho más enfoques, esta ponderación de derechos entre esto que menciona usted como las atrocidades que se llegaran a cometer en el contexto de protestas, claro, y realmente cuál es el origen de la protesta. No sé. Son dos cosas diferentes, claro, claro. Sí, totalmente. Sí, la protesta obviamente es una inconformidad en contra de algo, ya sea por acción u omisión. Pero mire, usted me acaba de definir 2, 3, 4, 5 mujeres que se involucran en el movimiento y hacen destrozos. ¿Y por qué no evitar que entren? O decir, ustedes no pueden entrar o los requisitos son no ocasionar daño a terceros, porque la Constitución establece el derecho de protesta, pero hay limitaciones, siempre y cuando no afectes a terceros. Ponderación de derechos. Y al Estado hay que reclamarle y hay que recriminarle, porque también, en mi opinión, no ha respetado los derechos de las mujeres y ha sido omiso. Pero lo que yo no creo que sea correcto, y por eso le pregunto, es que se involucren algunas personas que ejerzan violencia. Yo platiqué con una chica que está involucrada en los colectivos y me dijo, es necesario ejercer violencia. Y que le digo, ¿pero por qué? Dice, porque solamente así la autoridad voltea a verte. Dice, si hacemos una protesta como la hacen los camioneros, como lo hacen los estudiantes, como lo hace la sociedad organizada, el Estado se le olvida mañana. Cuando nosotros mujeres marchamos y hacemos destrozos, nos tienen en cuenta. Me quedé analizando y probablemente tenga razón, pero usted ahorita no me está aceptando que ejerzan violencia y que van algunas personas adicionales. Si fueran las protestas sin violencia, ¿no sería bueno entonces en los colectivos pues, ser muy claros y decirle, hay hasta un grupo ya identificado de chicas vestidas de negro que suelen involucrarse? ¿Cómo se llaman? ¿El bloque negro? El bloque negro, que son las que ocasionan violencia y hasta vienen tapadas como que no quieren que se les reconozca, pero al final de cuentas, cuando va el bloque negro, pues la autoridad sabe que va a haber destrozos por doquier. Ok. ¿O cómo ahí, es eso? Ok, ahí le voy a desmentir otra vez. A ver, dígamelo. No sé si usted conoce esta organización internacional que se llama Amnistía Internacional. Sí, cómo no. Bueno, claro, ellos han hecho precisamente investigaciones en este aspecto, precisamente desde su activismo, etcétera, tratando de poder investigar un poquito más en el contexto de protestas. Aquí existe, la verdad, un estigma brutal hacia las mujeres vestidas de negro, hacia el bloque negro. ¿Por qué las mujeres? O sea, hace un momento comentábamos, fuera de foco, precisamente que los colectivos de mujeres se organizan entre ellas, etcétera, etcétera. Normalmente no siempre son las mismas mujeres las que salen a protestar. Normalmente hay mujeres que se van agregando a los colectivos, que ya se sienten identificadas con eso, ¿no? Entonces, no todas tenemos la misma experiencia al momento de salir a las calles, alzar la voz. No todas conocemos qué es lo que pasa allá. Y la verdad es que yo lo puedo decir desde mi perspectiva y desde mi propio sentir, claro. Desde mi propio sentir y desde mi propia experiencia, salir a las calles no es nada fácil, la verdad, porque ya se tiene un estigma, uno, hacia las mujeres que protestan, dos, hacia el bloque negro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué las mujeres se visten de negro y por qué van con el rostro cubierto? Bueno, básicamente le voy a comentar que es por seguridad. Históricamente, el Estado tiene, ahora sí, por llamarlo, una historia ya sabida, yo creo que por todos, y de hecho
Podemos hablar, por ejemplo, del 2 de octubre, ¿no? O sea, de cómo ha reaccionado el Estado hacia las y los manifestantes. ¿Cuáles han sido esas reacciones, no? Sobre todo, existen 4 ejes de respuestas inmediatas del Estado. Entre ellas se encuentra precisamente la represión, ¿no? La represión, la criminalización, que como usted sabe, son todas estas cuestiones que se utilizan desde el marco de lo legal, ¿no? Por ejemplo, alguna ley prohibitiva, me parece que hay, no recuerdo ahorita en este momento cómo se llama esta ley, creo que es como de comunicaciones, una cosa así, que estaba intentando prohibir el tema de los cierres de las casetas. Entonces, hay ciertas cuestiones desde lo legal que prohíben el acceso a este derecho de protesta, ¿no? Así como nosotros lo conocemos, ¿no? Como esta organización que trata de decir, de manifestar un descontento respecto de algo en particular, ¿no? Entonces, básicamente, hay organizaciones dentro de las mujeres, y ahorita volviendo al bloque negro, que se tiene precisamente este estigma. Y, por ejemplo, dentro de estos 4 ejes que le mencionaba, también se encuentra la desaparición forzada. También se da en esos casos. Entonces, ¿por qué las mujeres deben de proteger su rostro? Bueno, primeramente ya tenemos desde hace años una sentencia condenatoria hacia el Estado mexicano, caso Atenco, no sé si lo conoce, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. ¿Qué pasó ahí? Mismo contexto, caso de protestas, levantan 11 mujeres, en ese momento, de manera legal, vamos a decirlo, levantan se quería a 11... construir el aeropuerto. Ajá, levantan a estas 11 mujeres que ya ni siquiera se encontraban en la manifestación, llevan camino a sus casas, etcétera. Las levantan y en ese transcurso de ponerlas a disposición, las violan, las maltratan, las agreden, etcétera. Entonces, ¿cuál es esa necesidad de las mujeres de tener que cubrirse el rostro? Pues verdaderamente el miedo. Protegerse. El miedo, y justamente es la protección de la reacción que va a tener el Estado. Oiga, pero entonces algunas de ellas aprovechan lo que usted me está diciendo para dejar evidencia de algunos actos de violencia. Porque ahí están las evidencias, no las estamos inventando. Y sobre todo en Reforma, cuando hacen las marchas, ya hasta los negocios ponen sus cortinas de acero para tratar de evitar ser dañadas. Qué bueno que menciona Reforma. Fíjese que en el año 2020 yo estuve presente en la marcha del 8 de marzo y en efecto íbamos en el contingente, etcétera. No le voy a negar que algunas de nuestras activistas aprovechan la ocasión para accionar, ¿no? Algunas que pintan paredes, etcétera. Lo que pintan y que casi no se ve, por ejemplo, en los medios, pintan los nombres de sus agresores, ¿no? O sea, como para dar luz a esto que está pasando, a esto que se está viviendo. Entonces, eso por una parte, y no sé si soy yo, una disculpa por eso, pero bueno, pintan los nombres de sus agresores y precisamente en esa marcha recuerdo perfecto que me parece que estaba este periódico nacional, que no recuerdo el nombre ahorita. Bueno, estaba este lugar del periódico y ahí precisamente yo me di cuenta que fueron hombres los que empezaron a hacer el disturbio. Ahí, justamente en ese, ahí yo me di cuenta que fueron hombres. Sin embargo, yo no le voy a negar que por supuesto las mujeres en esta rabia, en esta doble indignación, por supuesto que también hacen esos disturbios. Y es como muchísimas veces lo hemos visto en testimonios, lo hemos visto en entrevistas. ¿Cómo va a sentirse una persona, y acá siento que es muchísimo de empatía y de solidarizarse con las situaciones actuales que se están viviendo en México, sobre cómo entonces debe sentirse una persona que le ha sido arrebatada, no estoy justificando por supuesto, pero que le ha sido arrebatada la vida de un ser querido, de un ser amado, que el Estado no haga nada para garantizarte una vida, que el Estado no te garantice el tema de más bien de poder acceder a la justicia y que aparte te criminalice por exigir todos estos derechos que se supone ya tienes en el marco normativo constitucional. Sí. Entonces, ¿ustedes conciben que México sigue siendo machista? Por supuesto. Sí. Tenemos 2 candidatas a la presidencia de la República, mujeres. Claro. ¿Qué significa para ustedes eso? La verdad es que el que haya, miren, por ejemplo, hablando como en temas de paridad,
yo no considero que el simple hecho de decir 50-50 se elimine el machismo por completo. Eso es colocar, por supuesto, a las mujeres en un sistema, ¿no? En una institución, que sean partícipes. Pero si realmente preguntamos cuántas mujeres tienen el poder realmente en cada una de las instituciones, ¿realmente esto es equitativo? ¿Realmente el tener a una mujer presidenta, y no me gustaría entrar en temas políticos, la verdad, ¿realmente tener una mujer presidenta significa que acabamos con el machismo? ¿Significa que nuestra sociedad es consciente? ¿Significa que realmente tenemos garantía a una vida libre de violencia? Yo no lo consideraría de esa manera, honestamente. Creo que sí es un paso importante, eso sí, pero yo no consideraría que por esas razones en específico ya no haya machismo en México, por ejemplo. Coincido con usted. Eso no tiene mucho que ver con la inexistencia del machismo. Visualizo, y probablemente usted no coincida conmigo, de que parecería ser que estamos nosotros construyendo dos grupos de seres que habitan este planeta. Las mujeres por un lado y los hombres por otro lado. Okay. Los colectivos de mujeres aparte y los colectivos de hombres que se convierten solamente en clubs, porque el hombre solamente hace clubs, se organiza solamente para irse al cotorreo, no para organizarse como lo hacen las mujeres, eso habría que admitirlo, pero estamos llegando a eso, a que los colectivos sean protección de mujeres por los problemas de no ser escuchadas, pero por género, y los hombres aparte. Okay. ¿Estamos compitiendo o estamos creando dos mundos? Okay. ¿Cómo visualizas eso? O sea, entiendo perfecto la pregunta y entiendo perfecto en el contexto en el que se ve, porque evidentemente se ve justo esto que menciona, ¿no? Una separación de géneros. Pero realmente, si revisamos la historia, si revisamos lo sociológico, si revisamos todas las estructuras y precisamente el tema de el sistema patriarcal en el que nosotros nos encontramos, en el que todos nosotros nos encontramos, realmente ha existido un reconocimiento igualitario entre hombres y mujeres. Realmente, a pesar de que nuestro artículo 4 constitucional marca una igualdad entre hombres y mujeres, realmente hoy en día usted considera que se alcanza o se materializa esa igualdad entre hombres y mujeres. No, en la práctica. No, por supuesto. Entonces, ¿qué es necesario reconocer? Hay un nuevo, y esto lo sé el doctor Ricardo Tapia, hay un nuevo concepto de derechos que son los derechos diferenciados, ¿no? Y yo me gustaría irme más como por esa línea de primero hay que aprender a reconocer qué hay de diferente para poder ver cuáles son las necesidades de cada uno de nosotros, porque por ejemplo, puede estar segura de que usted y yo no tenemos las mismas necesidades, ¿no? Entonces, a pesar de que podamos tener los mismos derechos, no vamos a tener las mismas necesidades. Entonces, el Estado debería de garantizarnos esos derechos de acuerdo a nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, va un poquito por ahí el tema. No considero como tal que sea como parteaguas de tú por allá, nosotras por acá, sino sí considero necesario el reconocimiento de esta diferencia precisamente para poder garantizarlo desde ese punto. Ok, el cumplimiento de la ley requiere voluntad de la autoridad y de la sociedad. Vivir en armonía requiere disposición, cultura, entender la vida social de hombres y mujeres, ¿eh? Aquí no hablamos de género. ¿No cree usted que lo que nos hace falta en este país, o en la mayoría de países, es una política pública de concientización? Por supuesto. Más que de organización y de represión. Concientización. Que yo pueda como gobierno exponer públicamente políticas públicas de integración familiar. Decirle al hombre, respeta y ama a tu esposa, a tus hijas. Y tú, mujer, respeta y ama a tu hermano, a tu papá, a tus vecinos. Y no estar en una lucha porque yo tengo que hacer mis protestas y tengo que buscar reformas legales para que me reconozcan legítimamente. Y el hombre, por otro lado, como yo no voy a ir públicamente a quejarme que tú me pegas, porque también hay violencia en contra de los varones. Por supuesto, eso no. Pero yo no lo voy a hacer público. Yo no voy a hacer público porque tenemos todavía una sociedad que se burla de los hombres si vamos de chillones a la fiscalía.
Las mujeres sí lo dicen públicamente, el nombre no, pero entonces yo me vuelvo más peligroso porque por debajo de la mesa te doy los golpes. Y es cuando viene violencia contra las mujeres, inclusive feminicidios. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es un juego peligroso en mi óptica, porque los colectivos de mujeres legítimamente protestan y están exigiendo que se les reconozca y se cumplan los derechos. Y el hombre se calla y no dice nada. Pero cuando no lo ve nadie y cuando no puede marchar, entonces viene la reversa. Estamos hablando de 82 muertes todos los días en este país por violencia de género. O sea, son cifras alarmantes. Y no solamente en perjuicio de mujeres, sino también de hombres. ¿Vamos bien por el camino? ¿Qué necesitamos para que las cifras bajen? Necesitamos concientizar a la gente, lejos de vernos como exigencia de género, una política pública más a conciencia. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, mire, me quiero ir por partes porque creo que fue una pregunta muy amplia. Primero que nada, precisamente, usted conoce bien el tema de los roles y los estereotipos de género, ¿no? Yo creo que históricamente podemos reconocer que a la mujer se le ha adjudicado el ámbito privado y al hombre se le ha adjudicado el ámbito público. Entonces, incluso en el ámbito privado, que vendría siendo como la familia, ¿quién es el que en estos roles de género puede ejercer mayor poder en la familia? Evidentemente los hombres. ¿Por qué? Porque son aquellos que, de acuerdo a toda esta estructura, son aquellos que salen a lo público a trabajar, a generar, etcétera, para poder llevar el sustento a la familia. Y las mujeres históricamente se han encargado del cuidado de los hijos, del cuidado de la familia, que la comida, que el hogar, el cuidado. Históricamente creo que ahí estamos en esa pauta. Entonces, incluso aunque a la mujer se le ha dado este espacio privado, en este espacio privado también pasa lo que usted está comentando, ¿no? Que entonces llega el hombre y también domina. Es una cuestión de dominación, son relaciones de poder. Ya si traspasamos el derecho y empezamos a ver otras ciencias, podríamos entender muchísimo más las conductas humanas y de dónde deriva todo este problema, porque evidentemente usted sabe, ¿no? El derecho evoluciona conforme la sociedad va evolucionando y evidentemente conforme a sus necesidades. Claro. Así es como han ido avanzando hasta hoy en día. Normas, claro. Hasta hoy en día el tema de los derechos humanos y hasta hoy en día que tenemos constitucionalmente reconocidos los derechos humanos y aparte, pues a la par, todo aquello que venga en los tratados internacionales, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que reconocer todas estas pequeñas estructuras que van formando como parte de todo este problema social. Entonces, lo que usted me comenta, como de, bueno, después llega la violencia, etcétera, sí, por supuesto, sí pasa. Y precisamente lo que necesitamos es concientizar respecto de todas estas cuestiones que están sumamente marcadas y que son los roles y los estereotipos de género. Así como yo tengo el deber de respetar al otro, también el otro tiene el deber de respetarme. Pero no solo eso, o sea, también tratar de desenfocarnos en el tema de los roles de género, porque lo comentábamos hace un momento, ¿no? A pesar de que nuestra Constitución dice que somos iguales, materialmente en sociedad no sucede, ¿no? O sea, todo el día estamos viendo, no sé, algunos de nuestros oyentes, por ejemplo, algunas mujeres que nos estén escuchando pueden decir como sí, o sea, yo todo el tiempo me siento así, de tal manera. Entonces es tratar de reconocer que esto está pasando, que esto sigue pasando y tratar de ser conscientes y empáticos con la situación. Eso es lo que yo considero. Voy de la mano con usted en la parte de que se necesita concientizar este tema, socializarlo mucho más. Creo que vamos avanzando poco a poco. Creo que ya no es lo mismo hoy que hace 20, 30 años, por supuesto, pero creo que el camino por recorrer aún es largo, aún hay muchísimas cosas que nosotros, como estudiantes aún del derecho, podemos ir ejerciendo, ir participando e ir proponiendo cuestiones para poder mejorar esta situación actual. Sí, la idea es que vayamos a crear una sociedad donde nos respetemos mutuamente. Yo creo que la mujer tiene capacidades incluso superiores a las de los hombres en muchas áreas. Y yo conozco, aquí el personal de la universidad, la mayoría son mujeres. Y nos da una gran enseñanza, probablemente por
la propia estructura de la sociedad ha creado de una mujer, de mayor orden, mayor disciplina, mayor entrega, mayor responsabilidad, como que el hombre suele ser más liberal. Pero un Estado democrático, en mi opinión, no basta obligar a la autoridad para que regule un marco jurídico, sino más bien es concientizar a la gente, entender que físicamente somos diferentes, pero en lo demás no somos diferentes. Tenemos 2 ojos y pelo en la parte superior, una boca, 5 dedos de cada mano. Y ahí hay un mensaje muy importante que nos da el justnaturalismo. Si somos iguales, ¿por qué no lo somos en sociedad? Yo creo que esa es la gran incógnita. Aunque Sí, el artículo totalmente. 4 constitucional dice el hombre y la mujer son iguales ante la ley, pero ante la ley natural no. Necesitamos trabajar en ello. Por supuesto, y va muy de la mano con concientizar estas pequeñas diferencias para poder garantizar lo que físicamente o naturalmente es desigual, para que en el ejercicio de los derechos sí pueda ser igual. Híjole, maestra, qué gran enseñanza. De veras aprecio mucho que haya platicado con nosotros. Son temas que le interesan mucho a la sociedad y que no muchas veces se puede hablar aquí públicamente. Usted como experta en derecho nos da su opinión, que por supuesto nos quedamos con ella. Hoy logramos entender mucho de lo que ustedes hacen y por supuesto esperamos que nos acepte otra invitación futura. Claro que sí, muchísimas mi querida gracias. maestra. La maestra Hasta luego. Mónica Díaz con nosotros. Gracias a usted por seguir siempre estos programas, porque acuérdese que por usted lo realizamos. Hasta la próxima.